Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a abordar un tema que he titulado ¿Por qué Dios nos elige? ¿En qué es lo que Dios se fija al elegirnos? Ya que hoy en día hay una tendencia a creer que Dios se fija en aquellos que tienen muchas habilidades, muchas aptitudes y hasta una profesión. Pues cuando llega algún profesionista a la iglesia, luego los predicadores dicen, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere usar aquí. Dios quiere usar tu profesión, tu talento, tu conocimiento. Y bueno, las personas, en lugar de sentirse necesitados de Dios, pues más bien piensan que Dios los necesita. Pero vamos a ver, hermano, en detalle cómo es que Dios hace su elección. Y vamos a iniciar comenzando con el pueblo que Dios escoge, que es el pueblo de Israel. ¿En qué se fija Dios? ¿En qué características tomó en cuenta para fijarse, hermano, en un pueblo como fue y como es el pueblo de Israel? Digo como es porque aún, hermano, se sigue fijando en él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Leemos allí el versículo 6 y versículo 7 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, porque vosotros erais, ¿qué dice, hermano? El más insignificante de todos los pueblos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La versión antigua dice, eran los más pocos de todos los pueblos, los más insignificantes. Dios, hermanos, se fija en Israel, aunque ellos eran los más insignificantes de todos los pueblos, de todas las naciones. Y mire, hermano, decía que Dios se sigue fijando en este pueblo, por lo que dice ahí Jeremías capítulo 31, hablando del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 35 y 36. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 35. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Dese cuenta, hermano, que habla de las leyes que rigen hasta el día de hoy, cómo es el sol para la luz del día, cómo la luna y las estrellas son para la luz de la noche, y esas son leyes que Dios ha establecido. Y luego dice el versículo 36, si estas leyes faltaren delante de mí, ¿han faltado estas leyes, hermano? No, hermano, no han faltado estas leyes que Dios ha establecido. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel o la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Es decir, hermano, que solamente que dejaran
de existir estas leyes, solamente que dejara de salir el sol para la luz del día y la luna y las estrellas para la luz de la noche, solamente que dejara de existir esas leyes, sería entonces que el pueblo de Israel dejara de ser nación de Dios, dejara de ser pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por cierto, hermano, ante todo, hermano, las situaciones de guerra que están sucediendo en Israel en nuestros días, noticias alarmantes, tome en cuenta, hermano, que Israel será el centro, será, hermano, un punto importante donde comenzará la guerra, donde comenzará, hermano, una tercera guerra mundial antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no me voy a enfocar en ese tema, pero mira lo que dice ahí Zacarías, capítulo 2. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 8. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, después de la gloria me enviará Él a las gentes que os despojarán, porque el que os toca a la niña de su ojo. Hablando de Israel, otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Y esto, hermano, hablando de las gentes de las naciones que se opondrán o se pondrán contra Israel. Ya que estamos ahí en Zacarías, mira lo que dice el capítulo 14, hablando del fin, hermano, del fin de este sistema de cosas. Sí, recuerde que la palabra mundo en el Nuevo Testamento aparece en dos sentidos. Uno, mundo refiriéndose al globo terráqueo, a la tierra física, y otro refiriéndose en la palabra griega aion, que significa o se refiere al sistema de cosas, a lo que se refiere la Biblia como el Dios, cuando dice el Dios de este mundo. Bien, o como cuando dice la Biblia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Bien, pues hablando de este fin de este mundo, de este sistema de cosas, hermano, que vendrá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Previo a eso, dice el versículo 14-12 de Zacarías: y esta será la plaga con que dirá el Señor a todos los pueblos, es decir, a todas las naciones que pelearan ¿contra quién? Contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento del Señor, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. Bien, se esperan, hermano, grandes acontecimientos, y todo esto en torno a Jerusalén, en torno a la nación de Israel. Por eso es que hay que estar muy atentos, hermano, con las profecías, con los acontecimientos que estamos viendo en nuestros días. Nosotros, hermano, no estamos, hermano, ni debemos de estar en favor de la guerra. Recuerde, hermano, que nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ante todo,
debemos, hermano, de ostentar el mensaje del Señor Jesús, que nos enseñó a aún amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y bueno, quienes practican esto, hermanos, su iglesia, el Señor dijo que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pero retomando, hermano, nuestro tema, ¿por qué Dios nos elige? Dios eligió a Israel, aunque eran los más insignificantes de todas las naciones, eran los más insignificantes de todos los pueblos, y aún así Dios los eligió. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vemos, hermano, el primer rey que Dios eligió en Israel. ¿En qué se fijó Dios para elegirlo? ¿Será su estatura? ¿Será su fisonomía? ¿Será su atractivo físico? Por supuesto que no, hermano. ¿Será su inteligencia, su fortaleza? No, hermano. Nunca se fijó el Señor en esto para elegir a uno de sus instrumentos. Vamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, ¿lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 21, cuando Dios, hermano, elige a Saúl como rey sobre Israel. Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Bueno, lo que le había dicho el Señor es, a través del profeta Samuel, es que él lo había escogido para que fuese rey sobre Israel, siendo, hermano, de las tribus más pequeñas de Israel, de las tribus más insignificantes de Israel y de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Mire lo que dice ahí el capítulo 10, de ahí mismo del primer libro de Samuel, versículo 21. Vamos a leer desde el 20. ¿Lo tenemos, hermano? Y haciendo allegar Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, mas no fue hallado. Preguntaron pues otra vez al Señor si había aún de venir allí aquel varón, y respondió el Señor: he aquí que él está escondido en el bagaje. Saúl, hermano, realmente de sí mismo no deseaba él la posición, no deseaba él el poder. Él se sentía en cierta forma insignificante. Pero es ahí donde Dios se glorifica, hermano, cuando alguien se siente insignificante. Sigue diciendo ahí la Escritura: entonces corrieron y tomaronlo de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino, y escribiólo en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él el ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. Pero los impíos dijeron:
¿cómo nos ha de salvar este? Es decir, los impíos del mismo pueblo de Israel. Dijeron, hermano, teniéndole en poco, ¿cómo nos ha de salvar este? Y tuviéronle en poco y no le trajeron presente, pero Saúl, hermano, sabiamente disimuló. Pues la Biblia dice que la cordura del hombre es disimular la ofensa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, Dios, hermano, se fija, hermano, en lo más insignificante, en aquellos, hermano, que se creen a sí mismos insignificantes o indignos. Vamos a ver, hermano, que esta forma de elegir Dios a sus instrumentos, a sus siervos, continúa en el caso de David. Capítulo 16 de aquí mismo del primer libro de Samuel, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos 7 hijos, hermano, que los presentó Isaí, padre de David, delante de Samuel, pensando que alguno de ellos sería el elegido para que fuera el rey de Israel después de Saúl. Pero Dios, a través de Samuel, le dice claramente: Dios no ha elegido a ninguno de estos, ninguno de esos 7 hijos que fueron preparados, que fueron presentados delante del profeta. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor. Bueno, ¿por qué no lo trajo, hermano? ¿Por qué no lo consideró en ese tiempo, en ese momento, para presentárselo delante de Samuel? Quizás, hermano, en la familia era considerado muy insignificante, ya que él era el menor y hacía tareas de pastor de ovejas. Pues Isaí respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, y sabemos, hermano, que David, hermano, siendo el menor, fue el elegido por Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 17, versículo 33, gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Y dijo Saúl a David, cuando David, hermano, desafió al gigante Goliat, Saúl le dijo a David: no podrás huir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. David, hermano, a ojos del rey Saúl, pues era un pobre muchacho, pastor de ovejas, que no sería capaz de pelear contra el gigante. Pero dice ahí la escritura, sigue diciendo: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y
y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, ¿qué pasó, hermano? Túvole en poco. Otro hermano que lo tenía en poco. Y sí, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo que se veía, realmente David, hermano, se veía insignificante. Pero es ahí, hermano, donde Dios se glorifica. El filisteo, hermano, le tuvo en poco porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y bueno, vemos ahí, hermano, cómo el Señor fue con David. Y bueno, aunque aquel hombre gigante venía con escudo y lanza, sin embargo, David dijo: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Qué importante, hermano, considerar que aquellos que son tenidos como insignificantes son los que Dios ha usado a través de la historia bíblica y a través de la historia de la iglesia y hasta nuestros días. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. David, hermano, expresó allí en el Salmo 22, mire lo que expresó David de sí mismo. Salmo 22, versículo 6. ¿Lo tenemos? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Fíjese cómo David, hermano, se consideraba a sí mismo no fuerte, no grande, no victorioso, sino él, hermano, se consideraba insignificante. Yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y desecho o despreciado del pueblo. En el Salmo 51, hermano, versículo 5, por cierto, ahí David expresa algo muy importante cuando dice, vamos a leerlo, hermano, Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ahí está el pecado original. No, hermano, de ninguna manera. Esto, hermano, si David lo dice de sí mismo, es que muy probablemente, porque David lo está diciendo, él no tuvo la fortuna de ser engendrado o de ser concebido en un matrimonio. Muy posiblemente, hermano, por lo que aquí dice David fue concebido en un acto de adulterio o de fornicación. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que muy posiblemente para ese tiempo, ya ve que la Biblia no detalla acerca de las madres de muchos hombres de Dios, de quién fue su madre o de la historia de ellos o de ellas. Y algunos estudiosos creen que muy posiblemente, siendo David el menor, aquel hombre ya había tenido una primera esposa, la madre de los 7 primeros hijos que presentó Isaí delante de Samuel. Y bueno, este último muy bien pudo haber sido concebido en fornicación, sin estar casado aún Isaí con la madre de David.
Y por eso es que David declara esto, hermano: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él, hermano, llevaba consigo cierto menosprecio ante los hombres, porque él no era de una familia reconocida, no había nacido como un hombre, como un hijo reconocido. Y bueno, aún con todo y eso, hermano, Dios se fija en lo más insignificante. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda, hermano, de la ascendencia de nuestro Señor Jesús? Cómo Ruth fue parte de la genealogía o de la ascendencia de donde vino nuestro Salvador en cuanto a la carne. ¿Y Ruth qué era, hermano? Una moabita, una extranjera. ¿Y sabe de dónde vinieron los moabitas, hermano? De aquel pecado, de aquel incesto que hubo de las hijas de Lot con su padre. De ahí nacieron, hermanos, los moabitas, de ahí se originó el pueblo moabita y también los amonitas. ¿Sí? Sin embargo, hermano, de una moabita, Ruth, de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, entonces no es extraño o no sería extraño creer esta hipótesis, porque la Biblia no lo declara abiertamente, a excepción de esta escritura que encontramos en el Salmo 51:5, que David, hermano, muy bien pudo haber nacido de una fornicación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aún, hermano, Dios se fija en lo más insignificante, en lo que es menospreciado, en lo que lleva un oprobio. Sigue, hermano, la descendencia. Y bueno, ¿qué diremos de Salomón, hermano? Salomón no se mostró ostentando el poder como lo hizo Absalón, no se presentó codiciando el poder como lo hizo su hermano Adonías o su medio hermano. Mire lo que dice Salomón de sí mismo allí en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículos 5 al 9 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y aparecióse el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado hasta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy, ¿qué dijo que era, hermano? Joven. La versión antigua dice: yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Fíjese cómo, hermano, Salomón humildemente reconoce que él no sabía, que él era en cierta manera ignorante en cómo entrar y salir. Versículo 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil o corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Bueno, Dios se agradó, hermano, de esa humildad, de que Salomón no confiara en sí mismo, de que no tuviera alardes de poder,
y de grandeza como lo tuvo Adonías su hermano y Absalón. Y Dios, hermano, le da sabiduría. Dios, hermano, se fija en aquel hermano que humildemente se cree a sí mismo insignificante. Se cree a sí mismo que no puede, porque en realidad, hermano, por nosotros mismos no somos nada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano, que esto sigue en el Nuevo Testamento, primeramente en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 13, ¿lo tenemos, hermanos? Mateo 13, vamos allá al versículo 53 al 55. Dice en el nombre del Señor Jesús: y aconteció que acabando Jesús estas parábolas pasó de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, fíjense cómo decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿Por qué se preguntaban, hermano? Porque Jesús, hermano, no venía de una familia de sacerdotes, no venía de una familia de fariseos y escribas, no, hermano, venía de una familia humilde de Belén, de Judea. Y bueno, venía también de Nazaret porque allí había sido criado. Y dijeron en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Como diciendo, fíjense nomás, no es hijo de un maestro, no es hijo de un rabino, no es hijo de un fariseo prominente o principal. Decían en forma hasta despectiva, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor Jesús vino realmente a sorprender al mundo religioso de aquel entonces? Inclusive esa es una de las razones por las cuales no lo aceptaban, no lo quería el sector religioso de los fariseos y de los escribas, porque él, hermano, no había sido criado a los pies de un maestro de los fariseos, no venía de una familia reconocida de rabinos o de sacerdotes, no, hermano, venía, hermano, como hijo de un carpintero. Y es ahí, hermano, donde Dios se glorifica. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio según Juan, en cuanto a la carne, hermano, Jesús no venía, hermano, de una familia prominente, de una familia real. No, hermano, él venía de una familia humilde. Tanto que en su nacimiento, hermano, cuando él nace, dice la Biblia, que lo envolvieron y lo acostaron en un pesebre. Un lugar, hermano, muy humilde, que quizás, hermano, no es que ahí estaban todos los animales comiendo en los pesebres y que ahí nació en medio de aquel ambiente de establo. Según se lee entre las costumbres de los judíos, era costumbre que, aunque sea un lugar en un establo, lo acondicionaban con tal de hospedar a un viajero. Bueno, muy posiblemente así fue el caso. No es que estuvieran ahí limpiando todo la suciedad que hay en un establo, sino que este establo, hermano, este lugar, lo habían acondicionado especialmente para hospedar a este viajero. José, María, gloria a Dios.
y para que tuviese lugar ese acontecimiento tan grande del nacimiento de nuestro Salvador. Juan capítulo 1, hermano, fíjese lo que dice ahí el versículo 45. Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael. ¿Qué dijo Natanael, hermano? De Nazaret puede venir o puede salir algo bueno, o puede haber algo bueno de Nazaret. Dícele Felipe: ve y ve. Gloria a Dios. Hasta del lugar de donde venía, hermano, de Nazaret, se tenía la duda de que de ahí pudiera venir un profeta, un salvador. Por eso dijo: de Nazaret puede venir algo bueno, o puede haber algo bueno. De aquel lugar más insignificante, hermano, es que nuestro Salvador vino. Gloria a Dios. Y mire lo que dice, hermano, 1 Corintios capítulo 1. Cómo Dios o por qué Dios elige a sus siervos. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 26. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo flaco o lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo. ¿Y qué más, hermano? Y lo menospreciado escoge Dios, o escogió Dios, hermano. Lo podemos decir todavía en tiempo presente. Lo vil del mundo y lo menospreciado, eso es lo que escoge Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué, hermano? Para que ninguna carne, ningún hombre, hermano, se jacte en su presencia. Para que ningún hombre pueda decir: a mí Dios me escogió por inteligente, porque tenía una profesión, porque sabía de leyes y Dios sabía que podía usar mis conocimientos para ayuda de su iglesia o de su obra. No, hermano, Dios no se fija en eso, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice, hermano? Gloríese en el Señor, no en sus conocimientos, no en su capacidad, no en su inteligencia, no en su profesión. No, hermano, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para, hermano, deshacer lo que es. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hoy en día, hermano, Dios se fija en aquello que es considerado insignificante, que es considerado débil. Y Dios, ahí es donde actualmente se sigue manifestando en gran manera. Hechos capítulo 4, libro de los Hechos, en el capítulo 4, alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, habló la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues como somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado?
Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, de los escribas, de los fariseos, lo que mencionábamos, hermano, acerca de Jesús. Fue la piedra reprobada, menospreciada por los que se consideraban los maestros, los edificadores, la cual, dice el versículo 11, es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Eran considerados en cuanto a la carne, hermano, en cuanto a su intelecto, hombres ignorantes y sin letras. Pero vea, hermano, cómo se maravillaban, porque ahí es donde Dios se glorificó. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, mire, vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, ¿lo tenemos, hermano? Dice el versículo 6 en adelante, 6 al 9. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Fíjese lo que Dios escoge, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mas vosotros ahora sois linaje escogido. Antes, ¿qué éramos, hermano? Antes, hermano, éramos considerados insignificantes, viles. Sin embargo, ahora, hermano, soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, mire lo que dijo el Señor ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Gloria a Dios. Dios, hermano, miró de lo alto y se fijó, hermano, en lo más vil. Tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso, alzas del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo. Eso es lo que hace Dios, hermano. Según dice, solamente cito lo que dice el Salmo 113, versículos 5 y 8, que también es una referencia del libro de Samuel. Pero vamos ahí a Juan 15, hermano. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién eligió a quién, hermano? ¿Nosotros elegimos al Señor? No, Él, hermano, nos eligió a nosotros. Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Aún, hermano, ¿quién aceptó a quién, hermano? ¿Se ha fijado, hermano, cómo en la carta a los Efesios dice que fuimos aceptados o aceptos por Él, hermano?
Ahí lo dice Efesios capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, aquí lo único que contó, hermano, fue la voluntad de Dios, su puro afecto, su puro amor de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa, hermano? Aceptos en el amado. O sea que Él nos aceptó, hermano. Y alguien dice, no, es que yo lo acepté. No, más bien, gracias, hermano, que Él nos aceptó y nos eligió. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Esto, hermano, nos enseña que Dios nos elige no por nuestra capacidad, no por nuestra fortaleza, no por nuestra inteligencia. Dios nos elige, hermano, cuando nos consideramos a sí mismos o nosotros mismos como insignificantes. David, hermano, dijo de sí mismo: soy gusano y no hombre, soy el oprobio, la vergüenza entre los hombres. Y sin embargo Dios se glorificó levantándolo, hermano, como rey sobre Israel. Alabamos el nombre de Jesucristo, un hombre del cual dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de Dios. Y esto nos debe de enseñar, hermano, lo que dice ahí Primera de Pedro capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo 5. Igualmente, mancebos o jóvenes, sed sujetos a los ancianos, y todos, ¿qué, hermano? Sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién da gracia, hermano? A los humildes. Dios da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. ¿A quién Dios da de su gracia, hermano? A los humildes. A veces alguien dice: yo quisiera gracia para predicar, para hablar, para cantar, para hacer esto, para hacer lo otro. Bueno, pues ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la receta, hermano, para obtener gracia? Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Por tanto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os ensalzará cuando fuere tiempo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, ahí nos deja una gran enseñanza nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que, ¿qué, hermano? Que se humille o que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. La humildad, hermano. Nunca, como dice por ahí un pensamiento,
hay que ser el mejor, pero nunca creerse el mejor, hermano. Nunca creerse el mejor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Si queremos que Dios se glorifique en nuestra vida, siempre, hermano, debemos considerarnos a nosotros mismos como nada, hermano. Porque si algo tenemos, es solamente por la gracia de Dios, hermano. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ahí Mateo 23, ya que estamos ahí en Mateo, vamos al capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen. ¿Para qué las hacen, hermano? Para ser mirados o para ser vistos de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman, ¿qué aman? Los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea, ¿qué debe de ser, hermano? Vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare, este será ensalzado o exaltado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, conducirnos con toda humildad. Siempre, hermano, si queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, es importante conducirnos, hermano, con toda humildad. Fue, hermano, la vida de aquellos hombres que se consideraron a sí mismos como insignificantes, como lo menos. Fue ahí donde Dios se ha glorificado, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Cómo debemos de andar, hermano? ¿Con toda qué? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad, hermano. Así es como debemos de andar siempre. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, nada, hermano, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Estimándonos inferiores, hermano. Esto es muy contradictorio, hermano,
a la ideología moderna de hoy en día que habla de la autoestima. Tú te debes de tener una alta autoestima de ti mismo. Hermano, si algo tenemos, si algo somos, es por la misericordia de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 12. ¿Lo tenemos? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, ¿y de qué más? De humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos como escogidos de Dios, con toda humildad y mansedumbre. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Conocemos, hermano, la historia, hermano, de Pablo, un gran hombre de Dios. ¿Sabe él cómo se consideraba a sí mismo, hermano? Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Nunca, hermano, diciendo yo soy apóstol porque Dios me escogió por ser más inteligente y tener más cátedra, estudios que todos los demás apóstoles. No, hermano, todo lo contrario. Él decía de sí mismo, siendo el menos, como un abortivo, me escogió Dios, siendo el más insignificante. Lo tenemos, hermano, 1 Timoteo 1, leemos desde el versículo 12. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo? Yo soy el primero. De entre los pecadores, el más vil, hermano. No dijo yo era malo, pero realmente fui muy bueno y por eso Dios me escogió. No, hermano, en ninguna manera. Dios, hermano, había escogido a este hombre tan vil, blasfemo, perseguidor de la iglesia, y dice en el versículo 16, mas por esto fui recibido, ¿a qué, hermano? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿El primero de qué? El primero de todos los pecadores, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Qué importante, hermano, conservar, hermano, siempre la mansedumbre, la humildad. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y ahí terminamos en esa escritura que encontramos en Romanos. Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más
alto concepto de sí que el que debe de tener. Si algo somos, si algo tenemos, es por Él. Mire lo que dice ahí mismo, pero en el 11:36 dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Nada de nosotros, hermano, nada por nosotros. No, hermano, de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siglos. Amén. Así sea, hermano. A Él sea siempre la gloria y la honra. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra y que esta palabra corra y sea glorificada.